Hola, hola, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más a través de nuestra agenda informativa en el foro de noticias de fin de semana a través de Maya TV. Bueno, vamos a interactuar hoy, a compartir con él, con una de las personas más intelectuales del país y por qué no decirlo, pues una persona que sus opiniones están de acuerdo a la realidad. Yo sé que pues a veces no se llega a interpretar por parte de algunas personas tener la misma opinión, pero se trata de llegar a de tocar más o menos la realidad que está viviendo el país. Estamos hablando con el licenciado Carlos Urbizo Solís, a la personalidad que ya día no mirábamos. Me decían que ha estado casi prácticamente solo en Estados Unidos. Licenciado Urbizo, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, mucho gusto saludarlo y un saludo para toda su audiencia. De paso, un saludo navideño. Sí, me alegra verlos, don Carlos. Licenciado Urbizo, bueno, sin más preámbulo para aprovecharlo usted, porque el tiempo pues se va dilatando y sabemos que ahora es bien complicado entrevistar al licenciado Urbizo, no porque no quiera, sino porque por los gajes del oficio, licenciado Urbizo. ¿Qué opinión le merecen las elecciones generales, para empezar? Bueno, estamos viviendo un periodo de incertidumbre, de zozobra, que empaña un poco el entusiasmo que tenía el pueblo hondureño de ir a las elecciones para manifestar su voluntad, ¿verdad? La soberanía popular que se conoce a través de la votación. Y dicho sea de paso, la votación es el único elemento o característica que nosotros tenemos en común con la democracia, porque aparte de eso no hay ni ha habido democracia en Honduras nunca. Y debido a eso es que estamos viviendo esta incertidumbre actual. En una democracia no tendríamos todos estos líos y negociaciones, ¿verdad?, detrás de paredes de los líderes de los partidos en contra o en detrimento de los intereses del pueblo hondureño. Así que empaña eso, ese entusiasmo. Y en segundo lugar, quiero decirle que yo estaba muy contento, como muchos otros hondureños, de la forma en que se llevó a cabo la votación ese día domingo del 30 de noviembre, donde hubo bastante paz y tranquilidad. Me alegro porque había una cierta desconfianza de que esto se podía deteriorar el día de las elecciones, porque la candidata del Libre había anunciado que a mediodía iba ella a pronunciarse ganadora, y eso hubiera causado muchos problemas, ¿verdad?, porque mucha gente o no iba a ir a votar o se iban a oponer. La cuestión es que teníamos ahí un riesgo bastante grande que no lo pasamos al final de cuentas. Y después vino el conteo. Y en el conteo sí hemos tenido muchos problemas, digo, algunos que tienen que ver con el sistema y otros que tienen que ver con la actitud de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, al grado que hoy, que tenemos 18 días y todavía no conocemos quién es el ganador de esas elecciones. Ahora, las elecciones dejaron una práctica diferente en virtud, digo, de otras elecciones anteriores, porque creo que ha llevado un matiz totalmente, digo yo así, vamos a utilizar este término, licenciado Solís, atípicas, porque hasta la fecha hoy están contando el voto por voto. O sea, y creo que es primera vez en la experiencia que ha pasado esto en las elecciones generales. Sí, hay una polémica ahí en relación con el voto que tiene que contarse íntegramente, es decir, 19.167 urnas, que aparentemente no está contemplado en la ley, pero sí está contemplado de que puede ser por algunas urnas que verdaderamente se amerita, y algunas, ¿cuántas son? Eso no se ha definido. De las 19.167, escuché y recibí yo información, como la recibí muchas otras personas, de que podían haber unas 8,000 actas que podrían estar siendo cuestionadas y que habría que verificarse. Pero esta no es la primera vez que nosotros pasamos tanto tiempo sin saber quién es al que el pueblo ha elegido como su presidente. En el 2017 pasamos 3 semanas y pico sin conocerlo, a pesar de que el lunes, después del domingo de la votación, Matamoros Watson había dicho, porque yo lo escuché, una barbaridad. Dijo, ya sabemos quién ganó, solo faltan algunos detalles. Y esos detalles tomaron 3 semanas. Sí. Y en ese tiempo lo que se argumentó que era el voto rural, que estaba llegando y seguía llegando para poder fortalecer la posición. Así que en esa ocasión nos tomamos 3 semanas y ahorita ya casi estamos llegando a una situación
bastante parecida en cuanto al tiempo que se ha tomado para conocer la voluntad del pueblo hondureño. Pero este voto por voto no se hizo en esa época. Pues no me acuerdo porque pasaron Sí, 3 semanas haciendo, cierto. a saber qué, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo en esas 3 semanas de puliendo detalles, que se iba la luz, que se regresaba, que contaban, que esto, que lo otro? La cuestión es que hubo un desorden y un descontento del pueblo hondureño, no solo porque se llevó tanto tiempo, sino porque había en el ambiente la opinión de muchísimas personas de que la reelección de Juan Orlando era ilegal, era inconstitucional, y continúa hablándose de esa forma, al grado de que Mel Zelaya no se ha propuesto para ser reelecto, porque él es uno de los que estaba en contra de ello, pero pues, está su esposa con su apoyo y estaba Rixi Moncada con su apoyo también. Sí. Licenciado Orbizo, ahora bien, usted mencionaba algo de la candidata de Libre, Rixi Moncada, que decía que a partir de las 12 se iba a declarar ganadora. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuál fue el contexto que Libre hasta el momento? Bueno, ellos se han pronunciado, han hecho sus discursos, han hecho sus comentarios ahí, pero hasta el momento ¿está jugando el CNE al compás de Libre o en realidad está jugando a una democracia limpia? Mire, es bien difícil de poder juzgar esa situación. Tal vez algunos que estén muy cerca pueden tener una opinión mejor que la que pueda tener yo, que no estoy ahí. No estoy en Tegucigalpa, en primer lugar, y en segundo lugar, no estoy cerca del CNE. Pero el pueblo hondureño, ¿verdad?, ha sido tan golpeado a través de los tiempos que ahora desconfía hasta de su propia sombra, sí, ¿verdad? Y como dice un dicho ahí, el que se quema con la leche, hasta la cuajada sopla. Entonces, ese es un problema gravísimo que tenemos nosotros como un aspecto cultural de desconfianza. De acuerdo con las encuestas que yo estudio, y una de ellas prominente es Latino Barómetra, 86% de las personas no tienen confianza en los demás, aunque sea su familia. O sea que tenemos que vivir con esa cruz, ¿verdad?, andando, y eso da lugar a todo tipo de suspicacia. Habiendo dicho eso, si no desconfiamos del CNE, digamos, una suposición hipotética, pero tampoco confiamos en los que pueden estar negociando la situación a espaldas del pueblo hondureño, sí, porque toda negociación en Honduras de tipo político conlleva beneficios para los intereses personales y de grupo. Esta es una conclusión bien triste de llegar a ella, de que esta situación suceda en contra del pueblo hondureño y que los beneficiados sean muy pocos y son los que están cerca del poder. Imagine que el Congreso ya convocó a una sesión extraordinaria, ¿va? Sí, ¿lo hizo? Sí, lo hizo hoy. ¿Sí? Hoy No tenía conocimiento. Sí, en el hotel, se me escapa el nombre del hotel, en Tegucigalpa. No sé si es otra paralela, no sé, no, eso sí, porque no he visto el celular, pero sé que convocaron ahí. Y lo que le iba a decir es esto, porque se menciona el otro escenario, que sería pasarle el balón a la cancha del Congreso Nacional. Correcto. Ajá. Ahí tenemos que caminar esa línea de eventos que pueden ocurrir. Sí. Desconocía yo de que había habido una convocatoria. Y por lo que usted explica, sería de la mayoría de 70 diputados que se autoconvocaron y aprobaron de que el Congreso siguiera en funciones, la legislatura, hasta el 24 de enero, creo. Pero la paralela que usted menciona es porque existe también la comisión permanente que nombró el presidente del Congreso, Luis Redondo, y yo estoy sorprendido que no ha habido una discusión mayor sobre esta paralela. Todo se ha enfocado más en las elecciones, lo que ocurrió ahí, lo que está pasando en el CNE, y nos hemos olvidado de este poder del Estado que ahorita está en un conflicto bastante grande y no sabemos cómo se va a desenvolver. No conozco la convocatoria que usted dice a una sesión extraordinaria de parte del Congreso, que sería que fue aprobado por la mayoría de 70 diputados. ¿Y con qué propósito es eso? Porque todavía no hemos llegado al punto donde compete al Congreso Nacional de la República declarar quién ganó. Sí. Eso podría competirle en caso que lleguemos al 30 de diciembre y que en esa fecha el CNE no haya declarado quién es el ganador. Ajá, pero ¿qué va a pasar ahorita, licenciado? Si cuentan las actas, vaya, digamos, voto por voto. Ya está perfilado, ya se sabe quién ganó, vaya. Vamos a plantear todo este
escenario. Y todavía el CNE se queda mudo. Bueno, tenemos que llegar al 30 de diciembre, definitivamente, esa es la fecha tope. Exacto. Si a esa fecha el CNE no se puede pronunciar por las razones que sean, porque no hay quórum, que ese es otro tema que nosotros no hemos profundizado en él debido a que esta es una situación, como dijo usted, atípica, no común, quiere decir eso, que vamos a llegar hasta el 30 de diciembre y entonces tiene que reunirse el pleno. Entonces el tema es, ¿qué es pleno? Según las investigaciones que yo he hecho en cuanto a cuál es el significado de pleno en el mundo entero, universalmente, el pleno es una mayoría de los que estén aptos para asistir a una reunión, cualquiera que sea. En otras palabras, estamos hablando de quórum. Y si hay 3 magistrados, 2 deberían de hacer quórum. Pero hay otra posición de otras personas que he escuchado yo que no, que cuando dice pleno, en este caso, y no sé por qué, en este caso vaya a ser distinto a lo que se acostumbra, tienen que estar los 3. ¿Y qué es lo que sucede? Que a Marlon Ochoa le han prohibido que integre ese Consejo Nacional Electoral, y entonces tendrían que llamar a los suplentes. Pero resulta que, según se negoció el año pasado, el 28 de febrero, los 2 suplentes son de Libre. Entonces, si le están prohibiendo al propietario de Libre que se integre, tenemos que esperar que también le prohíban a los suplentes. Entonces, al no haber quórum, supuestamente, entonces el 30 de diciembre no se puede pronunciar el Consejo Nacional Electoral y la elección pasa entonces al Congreso Nacional. Llegamos al Congreso y entonces tenemos un conflicto ahí con quién va a convocar. El de esta paralela que tenemos nosotros con la Comisión Permanente y la Junta Directiva que fue electa por la mayoría. Entonces corre el tiempo, y si ese tiempo corre hasta el 27 de enero, pues doña Xiomara, muchas gracias por sus servicios, que Dios la acompañe, que le vaya bien, y toma posesión del gobierno un Consejo de Ministros que va a ser dirigido, ¿por quién? Por el ministro de Gobernación, que se habla que pronto el ministro de Gobernación va a ser vacado y van a nombrar a Rixi Ramona Moncada para que dirija el Consejo de Ministros, que en otras palabras ese Consejo de Ministros hace las veces de un presidente. De un presidente. O sea, estos serían todo el panorama que se podría perfilar en futuro de que el CNE no declare hasta el momento el virtual presidente, digamos. Correcto. El virtual presidente llega y ese Consejo de Ministros, ¿qué va a pasar después de ahí? El Consejo de Ministros, una de las obligaciones principales que tiene es convocar a nuevas elecciones. A nuevas elecciones. Y eso va a tardar otro año. Según leí, creo que dentro de los primeros 20 días. Lo que pasa es que en esos 20 días pide elecciones, pero ¿cuándo se van a llevar se va a llevar a cabo? No sabría decirle yo. Según he leído yo, supuestamente en un periodo de 6 meses ya tendríamos un nuevo presidente electo en estas elecciones extraordinarias que habrían. Pero usted sabe que en Honduras, como dijo alguien, las leyes no se hicieron para aplicarlas, sino que para interpretarlas. Y como no tenemos un Estado de Derecho, y no lo tenemos porque no hay división de poderes, y no hay división de poderes porque nuestros gobiernos son presidencialistas. Quien manda aquí es el presidente. ¿Y por qué? Porque los presidenciables seleccionan y eventualmente eligen a los diputados, y los diputados a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si usted ve esa línea, yo lo nombro a usted y usted nombra a él, entonces, ¿quién es el que manda? Yo, porque yo lo nombré a usted y usted va a hacer lo que yo le diga. Exacto. De manera que esos 128 señores que están ahí en el Congreso no representan al pueblo hondureño, representan a los dueños de movimientos que los colocaron en esa posición. Sí, porque no se haría con los nuevos legisladores que fueron electos ahorita, que en este caso ahí sí le va a ser difícil para Libre, porque como lleva mal el Partido Liberal, en todo caso. Bueno, pero el liberal y los nacionalistas. Pero lo que ocurre, Arlington, es que ahorita ninguno tiene mayoría de todas maneras. El Partido Nacional podría tener 50, el Partido Liberal podría tener 40 y el Partido Libre 34. Y después un par por ahí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que ninguno tiene 65 y por lo consiguiente no puede imponer su voluntad. Y necesariamente tienen que ir a una negociación.
por la presidencia del Congreso. ¿Y quiénes son los que van a ir a negociación? Pues, óigame, no tiene nada extraño que el Partido Libre negocio con el Partido Nacional o con el Partido Liberal o el Partido Liberal con el Partido Nacional. Esto es bastante común en el mundo porque ya quedan muy pocos países donde prevalece el bipartidismo y que uno de esos dos partidos terminan con la mayoría, obligadamente, matemáticamente. Si solo tiene dos, alguien va a tener más que el otro. Sí. O en el último caso empatados, pero entonces el presidente del Congreso, en este caso, sería el que tiene el voto de calidad. De manera que ahorita está abierto, el diablo está suelto. El diablo está suelto, me gusta esa frase, don Carlos. Entonces, y puede tener la posibilidad nuevamente vamos a partir de que mirando las cosas a futuro, de que la abogada Rixi se pudiera volver a lanzar y tuviera la oportunidad libre. Pues de repente, claro que sí, porque no, si convocan nuevas elecciones, la pesa está abierta, ¿verdad? Ahora, quiero decirle algo con relación al Congreso antes de que nos olvide, porque de repente se va el tiempo y no tocamos el tema, muy importante. Usted sabe que por más de 30 años yo he condenado este sistema político de dueños de movimiento que usurpan, nos quitan, nos roban el derecho que tenemos de elegir y ser electos. ¿Por qué? Porque aparte del presidenciable, que es el único que dice, quiero ser presidente y aquí voy a ir a buscar yo apoyo, él entonces tiene una pluma en los cuales va a poner 128 candidatos a diputados, 128 suplentes, 298 candidatos a alcalde y vicealcaldes, etcétera. Él, ¿por qué él? ¿Por qué dicen estos señores, mis diputados, mis alcaldes, si deben ser del pueblo? Y ahorita quiero decirle que es el momento de reconocer, después de 30 años que tengo de estar en esto, que quisiera yo tanto que me escucharan, porque aquí les voy a demostrar una situación increíblemente bochornosa, diría yo, perversa hasta cierto punto, ¿verdad?, de este sistema electoral, donde los dueños de movimientos son los que imponen, y luego la ley electoral se ha artificialmente creado algo que le llaman cociente electoral y el residuo electoral, ¿verdad? Que eso se burla de la voluntad del pueblo, y se lo voy a demostrar ahorita, pero horriblemente, ¿verdad? Se burla totalmente de la voluntad del pueblo. Mire usted, aquí tengo yo la lista de quiénes son los posibles diputados, ¿ok? Muy bien, imagínese usted, cogemos Atlántida, por ejemplo. En Atlántida usted tiene una persona con 18,754 votos que está por arriba de uno que sacó 21,000 en la lista. Y después le sigue alguien con 18,000. Bueno, continuamos. Aquí tiene usted en Choluteca otro con 17,000 votos que está por arriba de alguien que sacó 25, del otro que sacó 25 y 29,000 votos. En Francisco Morazán, Tegucigalpa, ahí tiene usted en el 7º lugar a Gustavo Enrique González con 71,000 votos. Y tiene usted a Fabiola Lucila Rosa Vigil con 107,000 votos en último lugar. Ahora, de esto es fácil pensar que hay otro que tiene 106,000, pero ya no llegó, que debía haber estado antes del otro. Esta es una burla, señores y señoras. Por favor, pongamos presión para que esto se cambie. No podemos seguir con el cociente electoral ni residuo electoral. Aquí está la burla a la voluntad. ¿Por qué se burlan del pueblo cuando el pueblo dice, queremos a Rosa Vigil con 107,000 votos, de último lugar, y ponen antes a alguien con 71,000 votos que ni siquiera habían salido? Vámonos, don Carlos, al tema de Francisco Morazán y Cortés, que es donde más vota. Yo conozco uno en Francisco Morazán porque he visto las estadísticas, 130,000 votos. Y está Godofredo, que salió, creo que ¿con cuánto salió? Con 30,000 votos. Así es, Godofredo, correcto. Godofredo, aquí está Godofredo, sacó 58,000 votos. Y está arriba de Fabiola con 107. Y ahí, mire, yo no sé qué hacer, ¿verdad? Yo les digo, pueblo, despierte, por favor, pongamos presión para que este mamarracho no continúe, este remedio, esta burla a la voluntad del pueblo hondureño. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Estos señores no representan al pueblo. Incluso el de Cortés salía el futbolista, ¿cómo se llama? El trigueñito este, Osman Chávez, ¿va? Osman Chávez, y estaba quedando fuera
¿quién era? No sé si Rita o una nacionalista, no, Rita, pero Rita que... Bueno, que hay alguien de la DC con 10,000 votos. Sí, bueno, en Cortés. Eso es lo que yo le digo. Sí. El hermano de don Roberto Contreras salió. Ah, sí. Sí, el de DC va y ¿De salía... Roberto Contreras. Sí, el hermano de Roberto. Del Pino salió. Sí, salió Rolando Contreras con 20,000 votos. 20,000 votos, y hay otros que tienen nacionalistas, otros de Libre que tienen más votos, y liberales que tienen más votos. Bueno, aquí tiene usted a Cinta Dayanara Jawid, que tiene 60,000 y está por bajo de Rolando con 20. De Rolando. No, esto es ridículo, esto es una burla. Por favor, no puedo ser suficientemente enfático. Y tengo más de 30 años de estar gritando esto. Pero no les interesa, quieren mantener este sistema. Esto le da un gran poder a los dueños de movimientos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que cuando quieren pasar algún tipo de ley, negocian con los dueños de movimiento. No es que van a ir a convencer a los diputados. No, usted es dueño de movimiento y tiene 14 diputados, entonces yo voy a hablar con usted. ¿Para qué voy a hablar con 14 si puedo hablar con usted, que es el dueño? Y así hablan ustedes mismos, dueños de movimiento, dueños de los diputados. Es un remedio, son unos títeres. Imagínese, si usted empieza a sacar números, uno de Atlántida, uno de Choluteca, uno pueden sacar 18 diputados, digamos, un ejemplo, en todo el país. Óigame, es que hay más de eso, de verdad. Y lo que no tenemos en la lista ahí, de otros que sacaron más votos, que debieron haber estado, en vez de estos que tienen aquí 60,000, 40,000, y no digamos 10,000. Sí. Por eso dicen algunos, me voy a ir a partidos pequeños, bueno, entre comillas pequeños, así, para no minimizarlo más, pero voy a pedir la Diputación 1. Sí, claro. Porque con la 1 sale, ese fijo, lleva la de Messi, va, de ganar. Sí. Entonces ese fijo que siempre va a salir. Bueno, ahí tiene usted el caso de Godofredo. En todos los Ahí lados tiene sale. el caso de Godofredo y no sé quiénes más pueden estar aquí. Rolando. La cuestión es que tenemos que, debemos cambiar ese sistema. Tenemos que hacerlo. ¿Cuándo, en qué momento y cómo? Eso está difícil porque las argollas no quieren cambiar ese sistema porque les beneficia, no les perjudica. Entonces, mientras algo no me perjudique y no digamos me beneficie, porque lo voy a cambiar. Sí, de acuerdo. Porque no hay ese sentimiento, esa sensibilidad a favor del pueblo hondureño. Bueno, pero digo el pero entre comillas, permítame, licenciado Urbizo, este es actual. Totalmente, sí, de hace poco. Es el último conteo que ha salido. El último conteo. Ahora, esto que están haciendo voto por voto no modifica esto también. No va, porque esto es aparte de los diputados. No creo, sí, los diputados son otras planillas. Sí. Ok. Bueno, este es en el caso de los diputados. Hay otro tema que ahora con las inconsistencias también. Pero este es uno de los temas más importantes. Sí, yo le pediría a los periodistas, por favor, agarren este tema como una bandera para que pronto, al tomar posesión el nuevo Congreso Nacional, esta sea una reforma que tiene que ser. Pero usted cree que van a tocar estas reformas, no las van a hacer porque no les conviene. Es lo mismo que usted decía. Pero si viene la presión del pueblo, tal vez bueno, sí. Pero tenemos que pensar el día 1, no allá el segundo, tercero, que después dicen no hay tiempo para hacerlo. Sí, porque los mismos, ninguno de estos va a querer que no van a... bueno, entonces solo van a salir cachurecos, liberales o de libre. Eso pues es voluntad del pueblo. Es voluntad del pueblo, exacto. Entonces, bueno, porque imagínese ahora con el consciente, ve como con las inconsistencias que digamos. Sí. ¿No? Vamos a partir de ahí con las inconsistencias. Hay muchos alcaldes que han perdido por 100 votos. El caso de Francisco Morazán, qué debate. Ahí hasta el gordito Aldana se ha quedado durmiendo ahí en Apacart. El caso de... Hay otras alcaldías como la de La Lima, San Manuel, las que están más así, como reñidas, va. Lima, San Manuel, no, ya Progreso son 1,400 votos, pero aún no es mucha la diferencia. El consciente electoral. ¿Puede interpretar usted que podría haber con esas inconsistencias puede haber algún cambio en las municipalidades? Bueno, pero recordemos que ahorita estamos centrados en la inconsistencia de la presidencial. En la presidencial. Entonces, algunos que están en las diferentes cargos de elección popular como alcalde tienen que impugnar algo para pedir un reconteo de algo, ¿verdad? De algunas, bueno, esto es una por una, los 298 municipios. Pero es más fácil, digo yo, es más fácil en un municipio tan pequeño que solo ya lo ha habido. Bueno, al grado que debido a unas anomalías
hasta una semana después hubo una elección ahí en San Antonio de Paraíso, algo así. Ajá, exacto. Okay, sí. hubo una elección Sí, nuevamente, totalmente nueva, ¿verdad? Y la que hubo en Pespire, la otra que hubo en Pespire también hace poco, ¿va? Muy bien, muy bien. Entonces, podría darse esa situación con los diferentes alcaldes. Sí, digo yo esto porque algunos no se han declarado ganador. Miren, Francisco Morazán, qué problema que hay ahí. Sí, ahí que la diferencia última que yo supe era como de 600. Por ahí anda, sí. Y Entonces, cuando está hablando usted de 100,000 votos o más, ahí sí amerita un recorteo. Sí. Pero ni aún, porque imagínense que dicen, el tema de las inconsistencias, la gente dice, no, con las inconsistencias yo le doy vueltas al resultado, y tal vez las inconsistencias no van a favor del que perdió, sino que más bien le ayudan al que ganó. O pero sea, si es real, y es lo que debe ser, es que aquí tiene que privar la voluntad del pueblo, tiene que privar la verdad, y no negociaciones porque alguien diga esta acta es inválida. ¿Y por qué tiene esta inconsistencia? Bueno, ¿es reparable o no es reparable? ¿Verdad? Es inconsistencia que puede existir, y yo no sé las reglas para poder definir, en último caso, qué acta va a ser válida y cuál no. Ahí estamos en manos de la gente que está ahí. Afortunadamente, muchos de los observadores han permanecido en Honduras. Creo que la OEA es uno de ellos, y creo que también la misión de observadora de la Unión Europea está ahí, y ellos pues podrían ver qué maniobras se pueden estar haciendo, pero hay mucha habilidad en ese tipo de conteo, ¿verdad? Sí, de acuerdo, porque ahí están hablando de planchas por los dos lados. Dicen que van a contratar ahí a de dry clean para contratarlos, porque de parte es que la verdad que las redes sociales se inundan, ese orbizo, porque uno habla plancha el Nacional, plancha el Partido Liberal, pero no estamos habiendo, o sea, aquí creo yo, puedo interpretar hasta este momento de que Libre está consciente, digo yo, de como que perdió, digamos. Sí, eso absolutamente. Eso es algo incontrovertible. 80% están allá ahorita peleando entre los dos que están en la cabeza, exacto, y 20% con Rixi Ramona Moncada, que definitivamente, pero ahí no hay pataleo. Pero, como sacaron 34 diputados, tienen una buena carta para jugar en el Congreso. Y entonces pueden decir, bueno, yo apoyo, pero a cambio de. Exacto. Y ahí es donde nosotros no sabemos. Ahí es donde comprometen los intereses del pueblo hondureño. Pero no cree usted. Vaya, ahorita salen los periódicos, dice, Libre está negociando la inmunidad. La inmunidad, sí. Ok, que no le vayan a hacer nada a ninguno de sus funcionarios principales. Bueno, eso es posible, eso es factible en una negociación. Aquí en Honduras. Sí. Pero ¿no le parece que el CNE también se está jugando el papel de Libre? Porque digo yo, no sé. No, es que en ese momento no, digo, ahorita Libre lo que tiene es una carta fuerte con 34 diputados. Entonces puede decir, ok, Macanudo, está bien, ahí ustedes dos vean cómo le hacen, Narrala y Tito Asfura, vean cómo le hacen para salir del juego. Ahora vamos al segundo poder del Estado. ¿Cuál es? El Congreso. El Congreso, sí. Entonces, vamos a ver. Entonces, presidente, ¿quién va a ser? Negociemos, porque ahí no hay una sola voluntad. Ahí tiene usted tres partidos fuertes, Partido Nacional con 50, que podría decir, yo tengo más que ustedes, entonces quiere decir que la presidencia la debo manejar yo. Sí, le va a decir Libre, pero sin mis votos no llegas ahí. Entonces voy a hablar a Liberal. Mira, yo debo ser presidente, sí, pero sin mis votos no lo puedes lograr. Y ya tenés la presidencia, de manera que lo que conviene es que la presidencia esté en otro partido para que haya un cierto equilibrio, porque cuando la presidencia del Congreso y la del partido y del Ejecutivo es igual, tiene usted una aplanadora. Si ya por sí no nos conviene, mucho menos cuando hay esos dos poderes de los tres en manos de un solo partido. Sí, de acuerdo. Y ahora bien, vamos a partir aquí. Si Nasrallah fuera el presidente de la República, ¿cree usted que él tendría la presidencia del Legislativo? Lo dudo muchísimo. Sí, porque el Partido Liberal tiene 40 diputados y ahí la negociación tiene una justificación mayor. Mira, tú ya tienes la presidencia de la República, no tienes mayoría aquí y yo tengo pluralidad, se llama, más que cualquier otro, así es que si no está de acuerdo, entonces el partido va a ir a negociar con Libre. Y los nacionalistas también tienen que ser la misma jugada. La misma cosa. Pero se debilita la negociación
cuando uno de los partidos ya cogió la presidencia de la República. Pero libre no puede tener un presidente del Congreso. ¿Por qué no? No, porque tiene menos votos. No necesariamente, es negociado, es negociado, así es. Eso es, mire, pero yo quiero decir una cosa. Pero los liberales pueden negociar con los nacionalistas. También. Y no ocupan de libre. Eso es lo que sería, no ocupan de libre, eso es lo que sería lo ideal, porque entre los dos tendrían 90 votos de 128. Exacto. En vez de la mayoría. En vez de 84, ¿verdad? Exacto. Pero eso depende de los intereses que se jueguen. Ahora, es importante decir que esto no es nada desconocido en el mundo actual, como decía yo antes, en virtud de que quedan muy pocos países con bipartidismo, dos partidos, sí. ¿verdad? Lo que fueran en Estados Unidos, republicanos, demócratas, ¿verdad? Así que eso tenemos que tomar en cuenta de que en el mundo entero lo más común es que ya cuando se llega el momento del Congreso hay negociaciones. Sí. ¿La diferencia cuál es? Que en muchos de esos países hay un sentimiento de sensibilidad, de un sentimiento de responsabilidad y servicio al pueblo, y las negociaciones se hacen para favorecer al pueblo de alguna forma con diferentes programas de gobierno. Sí. Y aquí no existe ese tipo de cultura. No, aquí es puramente, y siento muchísimo decirlo, y me tomé muchos años llegar a esa conclusión. Okay. Aquí lo que prevalece son intereses personales y de grupo. Punto. Bueno, licenciado Urbizo, me dice producción que tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Nos espera para seguir dialogando ya en nuestro segundo clic, siempre con el connotado profesional de las licenciaturas intelectuales. Bueno, está lleno, ojalá, tiene lleno de percamino, de conocimiento, el licenciado Urbizo. Y anduvo ahí. Después vamos a hablar, después de la pausa, esa no fue alianza, la que hizo con ¿cómo se llama? Con Salvador. Con Salvador. Sí, un pacto. Un pacto, se llama un pacto ahí, que se unió a la incorporación del partido de Salvador Narral. Bueno, después de la pausa vamos a seguir hablando con el licenciado Carlos Urbizo Solís. Pausa, ya regresamos. Continuamos siempre con nuestro foro de noticias en el más completo foro informativo del país. El licenciado Carlos Urbizo. Bueno, licenciado, creo que la línea está dada. Si yo le pregunto a qué partido le va, porque usted hizo una coalianza, ¿va? O un pacto, sería. Un pacto. ¿Qué quiere decir un pacto? Es un convenio, es un arreglo mediante el cual dos o más partes se comprometen a algo. ¿Qué es lo que sucede? Yo he tenido por 30 o 40 años ya más de repente, ¿verdad?, una propuesta para el pueblo hondureño para modernizar y transformar a Honduras. Cuando usted ve una grieta ahí en la pared, esa grieta puede tener su origen en los cimientos de este edificio, que están frágiles, ¿verdad?, que están débiles. Pues lo mismo sucede en Honduras. Los problemas de Honduras tienen que ver con sus problemas estructurales, con sus cimientos. Falta de democracia, número uno. La política es la primera entre todas las disciplinas de una nación. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos y vivimos de acuerdo con las leyes. Y las leyes las hacen los políticos. Sí. ¿Verdad? Entonces, por esa parte tenemos que interesarnos. Y nosotros tenemos una ley electoral que es antidemocrática, es inconstitucional. Ya le demostré aquí. Sí. Y aquí se burlaron de la voluntad del pueblo. Quien tiene más votos es quien debe ganar, sin ningún tipo de fórmula, que cociente electoral, que cociente y residuo electoral, y que resulta alguien, y muchos de ellos que van al Congreso sin haber tenido la voluntad del pueblo. Sí. Pero tenemos este sistema presidencialista y por eso necesitamos una reforma liberal. Eso en primera instancia. Es el punto de arranque. Si no hacemos eso, lo demás que viene por chiripa va a salir bien, accidentalmente. En segundo lugar, todos los países del mundo tienen dos herramientas nada más para poder apoyar la economía y tener prosperidad. Y esas herramientas son
la política monetaria y la política fiscal. Política monetaria la maneja el Banco Central. Y nosotros no hemos tenido una política monetaria dinámica para apoyar la economía. Sí. Si usted le pregunta a alguien qué tipo de política monetaria tenemos nosotros, va a decir, qué caro que esté el dólar. Oigan, eso es lo más infantil que puede ver, ¿verdad? Dentro de lo que es política monetaria. Entonces se necesita una reforma estructural, amplia y profunda del Banco Central de Honduras. En segundo lugar, la política fiscal. ¿Qué quiere decir política fiscal? Quiere decir cómo cobra impuestos y cómo gasta o invierte ese dinero. Y nosotros ahí también tenemos un mamarracho verdaderamente. Tenemos un impuesto de ventas, por ejemplo, que es casi la mitad de los ingresos que recibe el gobierno. Y el impuesto sobre ventas es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir? Que golpea más al de menos ingresos que al de mayor ingresos. Y el pueblo hondureño ha estado sometido a eso con un 15%. Entonces la propuesta era bajarle 2 puntos hasta llegar a 7. De 15, 13, 11, 9, 7 y se terminaron los 4 años. Esa era mi propuesta. 7 de impuestos, de impuestos sobre renta. ¿No le parece muy poco eso? No, porque se manejó en 12. No, pues que pague impuestos de la renta con el aumento que va a haber en la economía. Es que tenemos que nosotros ir aquí por un crecimiento en la economía. Oiga, hay 3 millones de personas que no trabajan. Porque no hay trabajo. Imagine usted que trabajara 1 millón más, ¿cuánto sería la recaudación para el gobierno? Increíblemente mayor, increíblemente mayor. Entonces necesitamos que la gente trabaje y para trabajar tiene que tener inversión un pueblo. Y nosotros no podemos tener la inversión que necesitamos porque no tenemos una política monetaria y una política fiscal que apoye la inversión por su sabiduría. Tenemos una ensalada en lo que es los impuestos. Entonces, estas 3 propuestas que yo hice, las aceptó Salvador Narrala. Entonces le dije, ok, si usted está dispuesto a incorporar esto a su gobierno, yo estoy dispuesto a apoyarlo públicamente a usted, no a unirme al Partido Liberal, sino que apoyarlo a él, porque el compromiso es de él como presidente y de Carlos Urbizo como un profesional de esta materia. Yo soy profesional de la economía política y yo estoy dando una receta para la enfermedad que tiene Honduras en la misma forma que un médico le da una receta para la enfermedad que usted tiene. Sí. No me he inventado nada, no es que yo sea arrogante, petulante, que no sé qué, que estoy aquí pontificando, es que lo pudiera verificar cualquier persona que quiera. O que se cambió de partido, porque muchos Carlos Urbizo era nacionalista, ahora se hizo liberal. No es cierto que me he hecho liberal ni nada. ¿Y se la presentó a ti toda esta propuesta también? No, porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Exacto, no tuvo Resulta que algunas personas le dijeron a Salvador Narrala que se comunicara conmigo, que yo tenía algunas ideas que valía la pena incorporar al plan de gobierno. Entonces, eventualmente, él se comunicó conmigo, pero del parte del Partido Nacional nadie se comunicó conmigo. Sí, y me dijeron también de que usted era el candidato a alcalde que él pensaba lanzar, incluso me dijeron antes de que el señor Roberto Contreras, me dijeron, don Carlos Urbizo era el candidato a alcalde que tenía el señor Narrala. Nunca hubo esa posibilidad. Que yo sepa, nunca me di cuenta de ella, ¿verdad? Y no lo hubiera aceptado tampoco, ¿verdad? Así que yo estoy ahorita dando, repito, una receta. Entonces, cualquiera puede comprobar si esta receta tiene validez o no. Cualquiera que tenga algún conocimiento de economía política y que se interese en el sistema lo puede investigar. Inclusive pueden ir a inteligencia artificial y decirle cuáles son los instrumentos fundamentales de una nación organizada para apoyar la economía de manera que haya prosperidad que le beneficie a todo mundo por igual. El problema que tenemos nosotros es que el crecimiento que se habla que es de 3.6, 3.5, que es un buen crecimiento, se queda en muy pocas personas. Como cuando yo gano peso, repito, ¿dónde se ve el peso? A la cintura. No se distribuye en todo el cuerpo para hacer yo una persona esbelta. Entonces lo mismo sucede. El problema no es que haya ricos. El problema, la vergüenza es que haya tanto pobre en Honduras. Sí, que no debe, 70% de pobres, 60% de pobres, es algo escandaloso. Nosotros somos el país más pobre de toda Latinoamérica y competimos con Nicaragua. Eso no debe ser así. Puede ser porque lo es, ¿verdad? Pero no debe ser así. Tenemos la capacidad para no tener ese grado de pobreza, de que todo el mundo pueda vivir una vida digna, algo que vale la pena vivir, porque las condiciones en que viven muchas personas, uno diría, Dios, mejor llévame de aquí.
Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ese es el reto, pero no lo vamos a lograr sin una nueva ley electoral que elimine esta tontería, Sí. esta burla que hay aquí. Segundo, con una política monetaria a través de un banco central reestructurado de manera que haya representación geográfica y representación de las actividades económicas del país. Y en tercer lugar, una nueva ley de impuestos sobre la renta fiscal, tributaria, como le quiera llamar, de manera que los impuestos tengan sentido, que tengan relación con la realidad financiera y económica del país y que la gente no lo evada. Si bien no lo va a pagar con una sonrisa, por lo menos que esté dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Porque el impuesto es justo. Recordemos una cosa bien importante. El gobierno no tiene derecho divino de quitarme el pisto ni a usted de su bolsa. Y mucho menos que le quite el dinero para hacer lo que usted no quiere que haga. Y el gobierno nos ha estafado. Le pagamos por seguridad. ¿Tenemos seguridad? Le pagamos por educación pública. Tenemos educación pública que valga la pena. Hay 13,000 escuelas que necesitan reparación y no digamos maestros, equipo de enseñanza, materiales, etcétera, etcétera. Porque tengamos salud pública. Todo eso nos ha estafado porque le pagamos y no nos dio por aquello que hemos pagado. Sí, sí. Don Carlos, tengo que preguntarle, licenciado Carlos. Es que lo estoy escuchando, Sí. siempre estoy atento como un buen estudiante. Y si Salvador le ofrecieron algún ministerio, algún gabinete, ¿ellos lo acepta? No, yo no estoy para ser ejecutivo, ¿verdad?, del gobierno. Lo que a mí me interesa es lo que acabo de plantear. Sí. Y que lo haga quien quiera, pues. Pero ser ministro o presidente de Banco Central, eso no está en mis planes absolutamente. Eso lo digo categóricamente. ¿Y si viniera Nasri acá? No, nada, tampoco, es que no me interesa ningún cargo. No, yo le digo, si viniera él y le dijera, bueno, yo quiero que usted nos asesore por lo menos en materia económica. Eso sí lo podría hacer. Eso lo haría con mucho gusto, porque pues ya hasta cierto punto lo hago a través de estas entrevistas, pero vaya, si se llegara el momento que él me dijera que quiere hablar conmigo pues, de estas cosas, yo con mucho gusto lo hago y podría cooperar. Pero repito, categóricamente, no me interesa y no aceptaría ningún cargo de nombramiento en ningún gobierno, ninguno. Ni ese fue el arreglo con Narrala tampoco. Sí. Tampoco fue el arreglo que voy a apoyarlo a cambio de que me dé un cargo, de ninguna manera. Bueno, quería que, bueno, lo que pasa es que nos saltamos. La primera pregunta tenía que yo haberle preguntado y después entrar, como quien dice, con el menú fuerte, el platillo fuerte. Tengo que preguntarle lo que pasó ayer en el estado, en el campo de Parada Marte, el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Bueno, aunque ya tenía que cambiarse. Se ha dicho bastante estos cambios, va, que Rubel ha dejado mucho que desear, de que hoy Rubel es el nuevo ministro de Defensa y que tienen 2 meses, creo, a partir de hoy 2 meses para estar ahí. Y que llega el general Héctor Valerio Ardón. Bueno, esto es parte de eso. Estos cambios se tienen que dar porque tenía que darse. Así es. A lo que se sea. ¿Cree usted que fue lo mejor esto y que Rubel quedara ahí? Porque es que parece que es esta parte de la película como que no calzara, ¿va? Sí. Algo como que no cuadra allí. Bueno, hay un par de cosas ahí, ¿verdad? Por una parte, pero que sale de ser el jefe del Estado Mayor Conjunto y pasa a ser ministro de Defensa y el Ministerio de Defensa está sobre el Ejército. ¿Verdad? Porque en los tiempos del presidente Reina se cambió el orden jerárquico, ¿verdad? Y dijeron ahora se tiene que reportar, en vez de ser autónomas las Fuerzas Armadas, que por la fuerza que tiene, casi es autónoma, ¿verdad? Que tiene que reportar por lo menos al Ministerio de Defensa, al ministro de Defensa, y ese es Roosevelt, así que Roosevelt sigue de jefe, ¿verdad? Por lo menos jerárquicamente. En segundo lugar, se ha nombrado, a sorpresa de muchos nosotros, ¿verdad?, una persona que aparentemente no está relacionada muy de cerca con Mel Zelaya. Aparentemente tiene más simpatías o cercanía con Juan Orlando inclusive, porque creo que
fue parte de la Guardia de Honor presidencial cuando estaba Juan Orlando de presidente. Así que hubiéramos esperado muchos, como se rumoraba, que algún pariente cercano o lejano de Mel Zelaya iba a terminar siendo jefe del Estado Mayor Conjunto, y no fue así. No fue así. Así que ahí le queda una tarea a la prensa, creo yo, a los periodistas, le queda una tarea de averiguar, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas y qué podríamos nosotros esperar. Sí, entonces, pero el papel que van a jugar las Fuerzas Armadas es fundamental también. Sí. Y hay otro detalle también importante que resaltar acá, que el papel de las Fuerzas Armadas en las elecciones generales, todo el mundo esperaba que las Fuerzas Armadas tenía un concepto diferente. Tuvieran una injerencia ahí. Correcto. Y jugó un papel neutral. Hasta Correcto. el momento hay que ser preciso y conciso con él. De jugó acuerdo. un papel neutral. Pero mire, el asunto es que la situación política en Honduras es sumamente frágil y depende de cierta discreción, diría yo, de parte de quien ejerce el poder, de no abusar del poder, cosa que es muy difícil. Si las Fuerzas Armadas no han hecho más, es porque han tenido algún freno ético o de alguna forma, ¿verdad?, que no han querido ejercer el poder que podían ejercer. Pero en realidad eso es bien frágil. Dígame usted, si al jefe del Estado Mayor Conjunto se le ocurre dar un golpe de Estado, ¿qué lo va a frenar? Sí. Tal vez la reacción internacional que puede haber hoy en día, y que se ha vuelto muy de moda, poner sanciones. Y si nos ponen sanciones, nos tostamos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso podría frenar alguna acción de parte de un ejército, pero de otra forma no tiene ningún impedimento. El hecho que se reporte a la Secretaría de Defensa, pues, ¿y qué? No me da la gana, ¿verdad? Exacto. Aún el presidente de la República, si no me da la gana de obedecerle, no le obedezco. ¿Y qué va a hacer el presidente de la República contra el ejército? Nada, porque no tiene ningún... Mire, para mantenerse en el poder, usted tiene que tener el ejército a su favor, aún en el Vaticano. Sí. Entonces, eso requiere de una cultura de respeto a las leyes, a la Constitución, al civismo, a la moral, una serie de elementos que conforman la cultura de un país. Y no abusar solo porque tenga usted la posibilidad de hacerlo. Óigame, todos los gobiernos han tenido la oportunidad de abusar, pero algunos lo han hecho de baja forma y otros de amplia forma, como este. Yo creo que se lleva el premio de abusar del poder, de abusar infringiendo la Constitución de la República y muchas leyes que lo hemos conocido porque ustedes los periodistas nos lo han hecho saber también, y es bastante público. Y ahora con las redes sociales y el acceso que tiene todo mundo a poder manifestar lo que quiera, lo que desea, lo que conoce, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de muchas cosas. Así que eso ya ocurrió, ¿verdad?, que hubo este abuso de poder, y el próximo que venga lo puede hacer igualmente, si quiere. ¿Quién lo va a frenar? Si no tenemos nosotros un Estado de Derecho. Es imposible, cuando usted no tenga división de poderes, pensar de que va a tener un Estado de Derecho. Es una contradicción. Democracia significa Estado de Derecho, y Estado de Derecho significa, en su forma más elemental, separación de poderes. ¿Usted cree que sería mucho pecar decir de que Libre o es que no le salieron las cosas, o en realidad no tuvo injerencia en las elecciones generales? Eso es muy difícil que lo podamos decir, Arlington, y yo no puedo creer de que ellos se hayan engañado solos. Yo estoy seguro que tenían muchas encuestas fidedignas que le decían: Rexy Moncada no va a pasar del 20%. Entonces, no sé cuál era la estrategia de ellos, a qué le estaban apostando, y porque no se ha terminado todo este capítulo, ¿verdad?, o el libro que tiene que ver con Libre, ¿verdad?, hasta el 27 de enero, es que hacemos estas locuraciones de que, bueno, el 30 de diciembre, debido a la manipulación e injerencia que pueda tener Libre a través de sus representantes, no hay declaratoria.
bueno, se tira el Congreso Nacional, repito, y ahí también por injerencia del mismo Libre tampoco se hace, entonces llegamos al Consejo de Ministros, que es el último paso ya, ¿verdad? Así que no nos queda más que esperar qué es lo que va a suceder. Ahora bien, el decir esto yo no quiere decir desde luego que eso es lo que va a suceder, pero cualquier persona, lógicamente, que medio estudia este asunto, dice, estas son las etapas por las que podríamos pasar, como cuando usted está enfermo, le dice el doctor, puede pasar esto y esto, y si sucede esto, esta va a ser la medicina, y si no te curas con eso, pues te voy a dar tal cosa. Estamos en la misma situación. Esta pregunta es muy fundamental. ¿Pudo haber hecho fraude Libre y pudo haber ganado? ¿Tenía todo a su disposición ahí? Digo yo que sí, porque yo creo que el gobierno, que como posibilidad sí, claro. Óigame, tenía el poder, tenía el dinero y tenía acceso al Consejo Nacional Electoral y pudo haber lo que se estaba hablando tanto antes de las elecciones, que es que iba a haber algún tipo de manipulación con la parte electrónica y que, porque es bien conocido, mire, usted puede llamar aquí a un número y le sale otro, porque ya lo hizo. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Usted programa su teléfono de manera que cuando le caiga una llamada aquí, se la pase automáticamente a X teléfono. Y entonces lo mismo podrían hacer con los votos, y eso no es nada extraño. Y por eso en muchos países, en los Estados Unidos inclusive, se ha discutido con mucha responsabilidad y conocimiento que el voto electrónico es peligroso. Sí, porque se presta para muchas manipulaciones electrónicas, mientras que el voto de papelito, aquí está, pum, y cuénteme el voto. Fíjense, Orbizo, todo mundo en las encuestas, los nacionalistas tenían una, los liberales una, los de Libre una, pero la verdadera encuesta fue la que se dio en las urnas. Creo yo que el respaldarazo que le dio, o el mensaje que mandó, el mensaje que mandó el presidente Trump, le ayudó al Partido Nacional. Mire, eso no lo sabemos hasta que no haya una auditoría forense que vaya a encuestar a las personas y les pregunte ¿por qué? hasta qué punto usted iba a votar así y votó por otra persona por esto. Como que tuvo el cambio. Sí, hasta ahorita no he visto yo evidencia de que haya habido un impacto tan fuerte. Hubo dos acciones que ocurrieron. Una, la primera diciendo, yo prefiero que sea Narciat Fura. Algo sin precedentes en la historia. Sin precedentes. Ningún presidente de los Estados Unidos o de otro país, de acuerdo, demócrata, ha interferido en elecciones, y aquí en Honduras particularmente, diciendo yo quiero que sean Vidal Morales, yo quiero nada de eso ha sucedido. Primera vez. Porque el presidente Trump es Trump y él hace lo que él quiere. Ese es uno. Y agregarle lo de Juan Orlando. Entonces viene 2 días después y le da un indulto a Juan Orlando, y eso pudo haber eliminado la buena voluntad que podía haber de decir, vamos aquí a apoyar a Nasrallah, a Tito, porque esto está diciendo que Juan Orlando es igual al Partido Nacional y el Partido Nacional es Tito Asura. Entonces no sabemos, tal vez, como decía Maduro de allá de Venezuela, cero mata cero. ¿Verdad? Al final resultó ser algo neutral. Es posible, pero yo estoy aquí nada más por el análisis que hago, diciendo lo que digo como una posibilidad y probabilidad alta de que así haya sido. Pero mientras no haya algún tipo de auditoría o encuesta posterior para averiguar cómo votó cada quien y por qué votó, cómo votó, no lo vamos a conocer. Ahora, si muchos estaban esperando de que sí iba a haber apoyo de los Estados Unidos, ¿verdad?, para una victoria o una derrota de Libre. Esa era la misión específica, era derrotar a Libre. Pero el sábado viene una noticia de que Honduras queda por fuera de ese programa de reunificación de familias. Entonces, esa era una oportunidad para que la administración de Trump hubiera demostrado, miren, como derrotaron a Libre, que era lo que tenían que haber hecho, aquí les estoy mostrando a usted mi buena voluntad, y ese programa para Honduras continúa, ¿no? Quedamos por fuera. Aunque los papeles dicen, y las estadísticas también, que el Partido Nacional siempre en todas las votaciones ha sacado, ese ha sido el número, 1.200.000, 1.300.000. Entonces no se podría descartar de que, porque muchos hablan, que sí, ayudó bastante, que el voto duro fue para el Partido Nacional. ¿Le pareciera a usted que Salvador Nasrallah más bien fue el que le robó los votos a Libre? Bueno, no podría decirle eso yo, porque no tengo, pero si vemos los números,
Y bueno que me ha dicho eso, porque tengo la oportunidad de decirle a la gente, el voto no fue tan masivo como hemos pensado. Eso no va a llevar a 4 millones de personas, que es el mismo porcentaje anterior. Quedaron 2 millones y medio de hondureños por fuera que hubieran hecho la diferencia contundente de quién podía ser el que el pueblo quería. Ahorita va a ganar uno, póngase por 50, 60, 70 mil votos, digamos, ¿ok? Pero si hubieran llegado estos 2 millones y medio, 1 millón y medio de ellos, tal vez quien hubiera ganado por 200,000 votos y no hubiera habido ningún cuestionamiento. Porque con una proporción tan alta de diferencia, no voy a alegar. Y por muchas auditorías que hagan y reconteos que hagan, escrutinios que hagan, es bien difícil revertir una diferencia de 200,000 o 300,000 votos. Pero no, va a resultar siendo 50, 60,000 votos, que es casi un empate técnico, y nos vamos a quedar ahí, que casi la mitad quería y la mitad no quería, y la mitad sí quería y la mitad no quería. ¿Verdad? Lamentablemente. Todavía yo creo que los hondureños tenemos que participar más, aunque sea esa vez al año, o cada 4 años, perdón. Es decir, no, este es quien yo creo, independientemente de que me siento frustrado, engañado, que es el caso también, apático, molesto, etcétera, etcétera, que vaya y ejerza ese día. La única característica que tenemos en común con la democracia es el voto, que ese día nos presentemos a hacerlo. No estoy de acuerdo que el voto sea obligatorio. ¿A cuenta de qué me va a obligar a votar? Sí. Lo que hay que hacer es estimular el voto, motivar a las personas que vayan a votar, que inculcar esa responsabilidad cívica y política de ir a votar. Bueno, licenciado Urbizo, me está diciendo que el producción que tenemos que irnos. Yo le agradezco, ya hemos llegado al final de nuestro foro de noticias. Vamos a poder dialogar en otras oportunidades con usted para ver cómo avanza. Hay que ver, esperar el 30 de noviembre. Así es. Diciembre. De diciembre, perdón, que diga de diciembre. Para ver si recibimos el año nuevo con nuevo presidente. Correcto. Si no, va a tener que cruzar los dedos uno allá a ver qué pasa, porque o creo que uno está más tenso que los mismos. De repente, sí, porque ellos saben lo que están haciendo allá y nosotros no. Exacto, porque hay un refrán que dice que en la política no hay amigos ni enemigos permanentes, lo único que hay son alianzas estratégicas. Bueno, intereses, y eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Allá en Tegucigalpa, ahí se están cociendo las habas, ¿verdad? Entonces, esperemos con calma. Miren, todo el pueblo hondureño quiere, yo diría todo el 98% del pueblo hondureño quiere paz, quiere tranquilidad, quiere que las cosas sucedan sin tanta zozobra, sin tanto sobresalto, por Dios, ¿verdad? Que no lo hemos tenido nunca. Siempre nos tienen involucrados en toda esta efervescencia que, además de ponerlo uno en un ánimo negativo, chocamos con muchas personas, con familias y amigos por diferencias de opinión en lo que ocurre, ¿verdad? Todos queremos paz, tranquilidad y que mejoremos cada vez, pero no lo hemos podido lograr y no lo vamos a lograr mientras no tengamos democracia, mientras no tengamos un banco central fuerte que pueda ejercer la política monetaria que ejerce un banco central y una ley de impuestos sobre la renta que sea justa, que sea realista y que tenga relación con esa realidad financiera y económica de la nación. Bueno, nos vamos. Señor Urbizo, muchísimas gracias. Éxito, igualmente. Dios los guarde y los bendiga. Los esperamos siempre para que se mantenga muy bien informado a través de nuestro Foro de Noticias. Hasta pronto.